Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Retro Jack Store, juegos y consolas retro, artículos geek y envíos a todo Chile. Retro Jack Store. Sígalos en Instagram y en Facebook. Retro Jack Store. Los mejores precios los puedes encontrar aquí, en Retro Jack Store. Buenas cabros, bienvenidos a esta nueva entrega de Insert Coin. Hoy día nos vamos con el capítulo 6 y en esta oportunidad ya está mi compañero ya para grabar, pero ya lo estamos haciendo mediante la plataforma online porque ya está la cagada nomás para acá en norte con los contagios por Zoom. Entonces, claro, entonces estamos haciendo en esta oportunidad la grabación mediante Zoom. ¿Cómo has estado? Bien, ¿cómo están? Buena cabros. Aquí el J, ustedes saben. Sexto capítulo, como avanzado, ¿cierto? Sí, lento pero seguro. Sí. Lento pero seguro, claro. Se ha intentado, las maneras y todo para darle un capítulo nuevo, ya sexto capítulo acá, de nuevo, nuevamente. Y yo he estado bien, ha estado, ya acostumbrándome a lo que es la cuarentena. La volvieron a alargar, imagínate, ya vamos a estar casi más de 2 meses, yo creo, ¿no? Vamos por los 2 meses ya en cuarentena. La buena noticia es que hace poquito, hace como una hora, se aprobó ya en el Senado la weá del 10% de la AFP, ¿Qué opináis respecto a esa weá? Sí, buenísima. Yo había escuchado lo que eran como los empresarios, economistas, toda esta weá, decían que, por ejemplo, un refrán súper conocido que decía como pan para hoy y hambre para mañana, ¿cachai? Sí, había escuchado también. ¿Cachai? Entonces, mucha gente no, por ejemplo, creo que está 4 millones, creo que lo podía sacar, algo así, y había gente que le daban toda esa plata, no sé, había muchas expectativas de lo que se creía. Era como el tope, era como el tope. Claro, el tope era como 4 millones, por decirlo así, ¿cachai? Y si tenías menos de eso, te daban todo. Puedes sacar toda la wea, sí. Claro, entonces, por ejemplo, igual el tema económico, por ejemplo, las cosas van a subir de precio, porque van a estar todos dulces, ¿cachai? Y todos van a volver locos, ¿y para qué estamos con weas? ¿Cachai? Igual cada uno hace la plata. ¿Sabéis que yo creo? Que sé por qué estos buenos le ponían tantas trabas a la wea, porque la otra vez yo estaba leyendo que hay otros países, que no me recuerdo el nombre, que tienen un sistema... En Perú se podía hacer esa wea, Sí, pero que tenían un sistema de AFP, donde por ejemplo ellos, los jóvenes en este caso nosotros, trabajaríamos y estaríamos pagando las cotizaciones a los abuelos, ¿cachai? Y los cabros chicos que todavía no nacen o los que están recién, ellos a futuro serían los que nos pagarían las cotizaciones a nosotros, ¿cachai? ¿Entendí? Como que la plata de la AFP no existe, pues es una weá que va dando vueltas, va girando, ¿me entendí? Sí. Entonces los jóvenes estaríamos pagándole lo que son las cotizaciones a los viejos que ya están jubilados, y los cabros chicos que a futuro van a trabajar serían los que nos pagarían las cotizaciones a futuro a nosotros, y así. Y por esa weá yo había leído que también estaban tan asustados porque esa plata tal vez no existía, y se iba recirculando esa plata, ¿cachai? Pero no sé qué es lo que habrá de cierto en esa weá. Pero ya a lo mejor en algún momento existió, sino que se la comieron, por decirlo así, y para tapar ese hoyo de la gente que venía jubilando ya este año, se lo tapaban con los jóvenes que venían ingresando cotizaciones que aún no jubilaban, por decirlo así. Pero, por mi parte, que está bien, si al fin y al cabo esa weá, la plata es de uno, y estos weones hacen negocios con la invierten esa plata, y cuando tienen ganancias, ganan no a los weones, pues, y si hay pérdida la asume el trabajador, el cotizante. Claro, esto en parte igual. Y también es necesario, para la gente que de verdad la necesita, por último es como por último para esperar para que pase la cuarentena, ¿cachai? Para aguantar, porque por ejemplo, claro, yo en el caso personal, yo estoy trabajando y no necesito la plata culiada, porque ya sería como si la saco es por avaricia, pero claro. Pero igual pensaría en tal vez sacarla, porque igual necesito como comprar material de construcción y otras cosas, pero en realidad no la necesito así como emergencia, como que... No, emergencia, claro, como otra familia. Como que estoy sin pega o... Claro, una Play 5, como que me falta una Play 5 por ahí. Sí, claro, una wea así.
Pero, por ejemplo, mira, lo que decían ahí es que le iban a sacar en 2 pagos, ¿cachai? Y lo que yo, por ejemplo, para la gente que no es responsable, o igual la gente ve plata fresca y se vuelve loco, ¿cierto? Porque Sí, po. uno nunca sabe hasta cuánto vamos a durar con esta hueá de la cuarentena. Entonces, yo lo que menos haría sería como, por último, dividirlo en tantos pagos y darlo como un bono, por decirlo así, como los bonos que se han dado ahora, no sé, pues 100 Sí. lucas, no sé yo, o 150, ¿cachai? Si vas a Sí. retirarte 3 millones, lo dividí en tantos meses y te dan por último 2 gambas cada mes, pues, ¿cachai? Sí, po. Oye, y alcanzamos, Bueno, para que la puedan... alcanzamos a tener la noticia fresquita porque no sé si viste el video de la Pamela Giles. Salió corriendo Sí, como po, Naruto. Oye, esa vieja como Claro. ridícula. Oye, esa vieja, weón. Weón, encima rosado, weón, hay Sí. que verla, weón. No, pues sí, es Le su baja todo el personaje, perfil a po. la- Sí. Sí, pues, es su personaje. Igual como el Frosita Motúa, weón, que anda Está puro a puro weando. calentela haciendo ese weón. A puro weón. Y gana como unos millones. Weón. Sí, po. Pero, puta, por lo menos hay un avance. Yo creo que aún no hay que como No, esperanzarse. no se canta pero por victoria lo menos todavía. No, No. claro, no, pero por lo menos, o sea, creo que hay un avance, por lo Sí, menos po, hay algo, el ¿cachai? presidente tiene hasta la potestad, que es como el último filtro de ponerle un pie encima a la weá y vetarla, ¿cachai? Y ahí queda la zorra, y ahí Sí, queda po. la zorra. Pero por eso, pero hasta el momento está el 50% de la pega ya lista. Entonces habría que esperar Claro, por decirlo así. que lo aprueben. Así que, no, buenísima, al menos para la gente que le ha pasado súper mal. Por ejemplo, no sé si cachaste la noticia que había una mujer que andaba como con 3 hijos, ¿no? Y vendía. Y vendía parche curita, Sí, weón. sí, Un sí, lo- puerta, weón. ¿Cachai? Y bacán, pues la ayudaron a salir un montón de gente, ¿cachai? Que la ayudó y me imagino que así otras familias más están en situaciones críticas, weón. Entonces, Esa weá- para esa gente, bacán. Esa weá de la ficha de protección social yo la revisé y estoy terrible millonario, weón. Gano más plata que el Farca. Sí, pues, weón. La que igual, ver la weá. Yo creo que ahí falta, ¿cómo se llama? Como por ejemplo, de información, por ejemplo, como que muy poca gente cacha esa weá de cómo hacerlo, o de los bonos y bonos que pasan y pasaron repiola, ¿cachai? Sí, po. Sí, no, sí, eso es verdad. Así, o retiro de excedente y weá así, porque pasan repiola, weón. Entonces yo creo que falta de pasar información a la gente, más que nada para ayudarla, Sí, weón. ¿cachai? Puta. Ya, weón. Bacán por lo que pasó. Después de esta buena noticia, empecemos con... Sí, pues nos vamos con la empecemos con pauta. los tiempos, weón. Nos vamos a ir con la pauta al tiro. Y bueno, yo hice una encuesta en Instagram donde puse los temas y puse sí o no. ¿Cachai? El primer tema que Ya, sería buenísimo. es la eutanasia. Y el 100% de los que votaron pusieron que sí, porque aprobarían una ley de eutanasia acá en Chile. ¿Qué pensáis tú Buenísimo. respecto a la eutanasia? Puta, a ver, este es un tema que está... hay que decirlo, yo lo digo al tiro. Es un tema Este peludo. capítulo va... Es un tema peludo. Este capítulo en concreto está lleno de ética, lo digo al tiro. ¿Ya? Para los que están oyendo. No, sí, es El tema complicado. de la este eutanasia tema. es un tema súper... No, sí, es complicado. Aquí es súper complicado. Pero, por ejemplo, primero... Puta, para Que no- agarrar el tema de la eutanasia, que no yo vengan a quería gua- agarrarlo que no- porque... Que no vengan a jugar los canutos ni esos buenos, porque acá vamos a hablar Ah, claro. vamos a hablar de Claro. temas morales y éticos, más que nada, ilegales. Claro, también, pues, claro. Entonces, por ejemplo, para abordar la eutanasia, más que así como generalizada, bueno, yo apruebo, sí, pero que por eso hay que ir desglosando Pero- esta weá. Pero ¿cacháis la definición de eutanasia? ¿Qué es lo que significa? Pero mira, de hecho, acá te la tenía, pues, mira, acá justo mismo te la tenía. ¿A qué se refiere con eutanasia? Por ejemplo, es una acción u omisión, ¿ya? Que acelera la muerte, ¿ya? Con intención de estar, con intención de evitar el sufrimiento, ¿ya? Esta Claro. weá la hace un personal médico, qué sé yo, ¿ya? Esto, eutanasia viene de eutanatos, que significa buena muerte. Claro. Y sí, pues claro, la definición que diste consiste en administrar sustancias mortales para poder inferir a la muerte a alguien que puede estar enfermo, como Claro. para acelerar Entonces, el proceso de la muerte. Claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, ahí salían dos tipos, po, que salía la directa y la indirecta. Claro, yo la tengo como activa y pasiva, que al final es lo mismo. Claro,
Sí, pues, claro, exactamente, pero por ejemplo, ahí salía, por ejemplo, dentro de la directa, que salía como adelantar la muerte de un paciente con patología incurable, cáncer, por decir un ejemplo X, ¿ya? Claro. Y de ahí se dividen los que tú me decís, pues, la activa y pasiva, ¿cachai? Y dentro de la activa, que era como usar fármacos que tenían resultados fatales, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué opinión me das tú con eso? Porque por eso quería como conversarlo, cada desgloseo, porque cada como categoría, por decirlo así, tenía como su tema, ¿cachai? Tiene ese tema. Entonces, Claro, ¿qué porque me decís tú de la activa, de la eutanasia activa, de administrarle fármaco a un paciente con tal de causarle la muerte, en realidad? Y es para evitar el sufrimiento. ¿Qué me decís tú? es que cuando vaya a analizar cualquier tema de conversación, tenéis que, bueno, en este caso tenéis puntos éticos, legales y morales, pues. No vamos a tocar lo que es religioso porque esto no debería entrar lo religioso ni las creencias de nadie en este tipo de, de conversaciones o debates. Pero desde el punto de vista legal es más complejo. Es más complejo porque en la mayoría de los Es muy países, complejo. de los países, por ejemplo, es ilícito el suministro de medicamentos para el alivio, por ejemplo, de los dolores, Claro, pero que a la vez conllevan a que se acelere como el proceso de muerte de la persona, porque son fármacos tan fuertes que te sí. deterioran la salud igual. Entonces, en cierto punto es igual, sería como parte de eutanasia, ¿me entendés? Pero tiene... De hecho, ese tipo de eutanasia se le llama indirecta, porque es la que acabé de decir, po. Sí, Es po. como a consecuencia de tratar de paliar el dolor, por decirlo de alguna manera, se está como acelerando la muerte, ¿ya? Que no es lo que se busca, sino que más que nada tratar de mantener como digna la vida del paciente, ¿ya? Claro, y tenéis Pero, definiciones, por ejemplo, que desde el punto de vista de los que están de acuerdo, lo podéis definir como un homicidio asistido. Y, también, claro, un homicidio asistido también está como y, lo otro, otra... y de los que están en contra lo definen como un asesinato, ¿cachai? Pero Exactamente. no es así, po. Por ejemplo, en Holanda, que fue el primer país que instauró el tema de la eutanasia activa. Y ellos la llevan a cabo mediante si es que hay presencia de enfermedades terminales o dolores que sean muy fuertes. Claro. Se puede llevar a cabo la eutanasia activa. Sí, por ejemplo, un caso súper súper relevante que fue aquí en Chile, en el último caso súper relevante, que era de una mujer, de una niña que Sí, tenía fibrosis quística, ¿cachai? Y ella sí, pedía, y de hecho fue con el gobierno de Bachelet, y ella le pedía, se hacía video y todo el punto de que pedía eutanasia, o sea, porque al final los dolores no desaparecían y al final es que sabéis no estaba teniendo una vida digna. que sabéis qué pasa en ese caso, que la niña, yo estuve leyendo, sí sé a qué caso te referí, y no tenían todavía un diagnóstico definitivo porque tenían distintos diagnósticos de distintos doctores, entonces decían distintas cosas, entonces no tenían un diagnóstico definitivo. Y tiene que haber como un diagnóstico, por ejemplo, que te den un Claro. diagnóstico de tal cosa y que se corrobore con una segunda opinión médica y que ese diagnóstico sea igual al anterior, ¿me entendí? Para corroborar de que es eso lo que tenía. Y es lo que yo Claro. propondría, que en caso de si llegase a aprobarse una ley de eutanasia en Chile, debería ser así, pues. O sea que tienen que haber varias opiniones médicas y que lleguen al mismo consenso, al mismo resultado. Y debe ser, Claro. obviamente, por petición del paciente. En este caso, Claro. si fuese un adulto mayor de edad, sería por él. Pues en caso, ahí podríamos entrar en un tema más complejo, No, que sí, sería, por tiene como ejemplo, varias ramas. a tu hijo. Tiene Por varias ejemplo, ramas. tu Claro. hijo, ahí es complicado porque un niño no puede tomar la decisión y le quedaría la Exactamente. decisión a los papás. Pues. ¿Qué bueno, un caso así? Bueno. ¿Qué Ah, tú en un por caso ejemplo, así? por ejemplo, por darme un caso, para darme un caso, o sea, cambiando, por ejemplo, los personajes, que en este caso sería como la niña, por decirlo así, no sé, por ejemplo, cuando nace un bebé que, entre comillas, es como incompatible con la vida, o no sé, pues le dan 2 meses de vida, por decirlo así, ¿cachai? Ya. Que una enfermedad rara y le dan 2 meses de vida y él no está más maduro para decidir, pues, ¿cachai? Sí, pues. Si quiere que lo maten, porque al final va a estar 2 meses viviendo y va a estar mal, pues, ¿cachai? Una Pero mira, malformación que se... pero en ese caso yo
ahí no aplicaría la eutanasia, porque o sea, yo legislaría para que sea muerte natural, pues, o sea, que si nació y está vivo, pero le dieron un tiempo de vida, que esté ese tiempo con su familia y... ¿Por qué? Ya. Porque el doctor, Independiente de que. no, porque el doctor te puede dar un diagnóstico de que te diga, ya, no sé, en un mes más puede ser posible que muera, o 2 meses. Y hay muchos casos de que han personas que, no sé, pues ya son adultas y que le dieron un diagnóstico así cuando nacieron y al final nunca les pasó nada. También. Entonces es complicado. En ese punto no aplicaría la eutanasia. Solamente yo, Mm. en caso de que sean dolores muy fuertes y que el paciente lo pida, en el caso de los mayores de edad. Porque Ya, tú que podés tener, uno puede decidir, pues. porque tú podés tener una enfermedad terminal, pero tal vez no acarrea dolores, pues, ¿me entendí? Mm. Y tú tal vez podías hacer tu vida normal dentro de lo que te quedaría de tiempo, de acuerdo al diagnóstico de tu médico. Y que la muerte se presente de forma natural, ¿me entendí? Claro, que llega ese Pero, tiempo. claro, pero la eutanasia como totalidad, yo no legislaría por una ley así, porque entonces cualquier persona que tenga alguna enfermedad pueda agarrarse de esa ley para que la asistan y le induzan a la muerte, po, ¿entendí? Sí, de hecho, aquí tengo que en el 2014 que se había presentado un proyecto de ley, pues, Sí, ¿ya? pues en el Y que era 2014. por la misma niña, de hecho. Por el tema de para que se pensara, para que se, ¿cómo se llama? Se activara la eutanasia activa, ¿ya? Sí. Pero para eso, como tú dices, tiene que cumplir con 3 causales al mismo tiempo, ¿ya? Y salía eso, porque por ejemplo, disminución de las capacidades, cuando hay un dolor físico, ¿ya? Y cuando el dolor o la enfermedad sea incurable. Tiene que cumplir con esas 3 weas para recién Claro, aplicar la eutanasia, claro, ¿ya? sí, eso. Pero esto está, o sea, y esto se había aprobado ¿cómo se llama? Por la Cámara, por la Comisión de Salud, po. Pero faltaba la aprobación y legislación ya por la Cámara, por la Cámara de Diputados, ya todavía no está como aprobada como ley, por decirlo así, Sí. pero al menos es un paso por el que, porque al menos la Comisión de Salud lo aprobó. En Suiza, por ejemplo, Y existe el suicidio asistido, claro, pero, es pero, exactamente, po, pero ¿cachai? siempre y cuando no hayan razones personales ni problemas económicos. Si te pillan que estáis pidiendo la weá por alguno de esos dos motivos, es la media multa, weón. Pero Mm, ya a grandes rasgos, yo creo que puta, todos somos libres, weón. Todos tenemos la decisión de tomar un camino y decir, sabéis que yo estoy sufriendo y necesito que... No quiero vivir más porque estoy sufriendo mucho y que te inoculen alguna sustancia que... Porque yo estuve leyendo algunos doctores que pero por practicaban ejemplo, eutanasia claro, y dicen que según lo que relataban ellos, que no era una experiencia así traumática, pues, sino como que se dormían y se iban en el sueño y no duraba más de 10 y minutos si no, claro. todo el proceso. Mm. Y Ya, claro, pero, por ejemplo, ahora que tú me decís eso de ejemplo, ya, supongamos que hay un paciente con depresión, ¿cachai? Y que sea una depresión por X motivo, económico, amoroso, qué sé yo. Y entonces él dice, ya sé que más estoy sufriendo mucho, pum, quiero que me maten, o sea, quiero el suicidio asistido, por decirlo así, ¿cachai? Tendría ahí como, por decir ¿sería válido su argumento? no, pues, Para mí no, para mí no, claro. no, Pero, porque si lo que escuchaba yo en un debate es que el CAS decía que esta weá se abría como una llave hacia otras cosas y que como que apuntaba más o menos este ejemplo que me estás dando tú. Pero yo digo que no, pues, o sea, una persona que tenga depresión puede salir de ese hoyo, por decirlo así, ¿me entendí? Con ayuda médica, psiquiátrica, puede salir de ahí, ¿me entendí? Se puede revertir ese problema. Pero una persona que está enferma, con dolores que no puedo describirlo yo porque nunca he pasado por eso, pero por lo que se ve son dolores muy grandes, y ella decide porque está sufriendo, ¿cachai? Más aún si tiene una enfermedad terminal, es decir justo claro. es poco, ¿cachai? Que ella tome una decisión como esa para que alguien, en este caso el personal médico, tome la decisión de inducirla a la muerte, como la eutanasia. Pero la otra vez igual conversaba con un amigo y me decía, pero es que vaya a obligar entonces a los médicos a hacer asesinatos. Y ahí me cagó con esa pregunta,
o sea, con esa respuesta. Pero pensándolo bien, de acuerdo a la ética de los médicos, es como que ellos tienen que velar por la salud y buscar todas las soluciones posibles por el bien del paciente. Pero si, Claro, pero claro. si, Eso, la prioridad es la... pero si actualmente no tiene remedio la enfermedad que le ocasiona esos casos, y si está sufriendo la persona y son dolores grandes y ella te está pidiendo que no quiere vivir más, tienes que respetar Claro, esa al final decisión. no hay Pues. vida, pues, claro. Ese tema que me decías tú del suicidio nos llevaría a algo como desvalorizar la vida. Después ya no tendría, como cualquiera se puede, cualquier persona que tenga problemas Claro. va a decir que está en depresión y va a querer que, entonces, lleváis un punto de desvalorizar la vida. Sería en esos puntos nomás los que te di donde yo legislaría. O sea, que la persona, claro, tiene que tener dolores, tiene que tener una enfermedad terminal y al final la decisión la tiene ella. Pero por eso te lleva al caso de qué harías tú si es que fuera tu hijo, que es menor, que tu hijo que es menor de edad, aparte. En un caso así hipotético, ¿qué es lo que harías tú? Oh, es complicado, igual. Puta, no sé, bueno, uno siempre quiere a los hijos, pero... Y uno, obviamente, no quiere que mueran, pues, obviamente. Pero al final, si, ¿cómo se llama? Si lo veis que sufren y todo, bueno, no sé, es que es cuático. Yo creo que debería estar el caso. Me imagino que sí, por ejemplo, en el caso de la niña, hay que estar como muy inmerso en el tema, pues, pero puta, si es decisión de la niña, yo creo que sí, que igual depende de la edad. Si es que él me lo comunica así, como que ya no da más. Es que, por ejemplo, eso es lo que yo hoy día pensaba, porque si es un niño de, no sé, pues, menos de 10 ¿De 3 años? No, ponte un niño menor Claro. de 10 a 9 años. Todavía no tiene el raciocinio para pensar Claro. así como en la muerte, pero una persona que ya tiene sobre 15 años ya razona, ya sabe lo que puta, está sufriendo, sabe más o menos para dónde va la micro y podría tomar una decisión así, pero en el caso de un niño es más complicado. Bueno, en el caso personal mío yo agotaría todas las opciones, o sea, tomaría opinión de por lo menos 3 médicos distintos para ver qué dicen. Y ya con el dolor de mi alma tomaría la opción de la eutanasia nomás por eso. Igual sería como en conjunto, pues, de mi familia, no sé, pues, de la pareja, estoy con la mamá de los niños, perdón. Sí. Y así, pues, sería como algo... No, pero sería muy complicado. Esa misma pregunta se la haríamos a los que están oyendo, pues, ¿cachai? Sí, pues, que ahí ellos comenten en la caja de, claro, en la caja de comentarios qué harían ustedes, pues, ¿cachai? Si fueran a los que tienen hijos, menor de 10 años, ¿cachai? Es complicado el tema es complicado. de la eutanasia, pero debería legislarse y que haya una ley, porque al fin y al cabo, que haya una ley es para que esté ahí para el que quiera, si es que está en esas condiciones, refugiarse en eso, claro. Y si por ejemplo estáis en las mismas condiciones y no queréis tomar la opción de la eutanasia, no la tomáis, no. Entonces, claro. A pesar de cumplir cumplir los requisitos, qué sé yo. Claro, porque al final la última decisión la toma el paciente. El paciente, claro, eso es lo más importante, que tiene que ser la petición de uno. Oye, ¿y qué pensáis, por ejemplo, de la eutanasia, de la pasiva, por ejemplo, que es cuando tú detenís el tratamiento para acelerar la muerte? Por ejemplo, no sé, pues, un caso memorable, Cerati, ¿cachai? Estuvo en coma 1 millón de años y después dijeron, no sé, que vaya, no, este cabrón no va a despertar, pum, lo desconectamos. ¿Qué pensáis tú de eso? Puta, es complicado igual porque, mira, son contados con las manos, son contados con las manos los casos de gente que ha estado muchos años en coma y ya ha despertado, ¿me entendí? Claro. Imagínate, hipotéticamente, cualquiera de estas personas que le hayan desconectado, le hayan cortado el tratamiento y no sabéis con seguridad si es que a futuro iba a despertar, pues, ¿cachai? Claro, que el día de mañana iba a despertar, pues. Asumiste que por el tiempo que llevaba ya no iba a despertar, pero... Claro. Pero no sé, mira, pero esa es la pregunta, ¿qué tiempo es suficiente? ¿1 año, 2 años, 3 semanas? ¿Cachai? No sé, bueno, esa respuesta no podría... Claro, y eso depende de uno, porque son los familiares los que deciden. Claro, es que si estáis en coma, los que van a tomar la decisión son tus familiares. Y yo en ese caso tendría que, no sé, escuchar la opinión médica y ver qué dicen ellos, porque ellos al final son los que saben, claro. Pues, y te dicen al final, no saben qué hay estas probabilidades de que despierte o las probabilidades son nulas
y ahí tú tomáis la decisión. Mm. Pero también la eutanasia pasiva también puede ser de una persona que, por ejemplo, tenga un cáncer y no quiera seguir el tratamiento para acelerar el proceso de muerte, por eso también se considera eutanasia pasiva. Mm. Claro, dejar el tratamiento, detención de tratamiento para acelerar la muerte en realidad. Acá en Chile se han Entonces- vetado todos estos proyectos por los hueones que son como muy religiosos, muy fanáticos, entonces pasa más que nada por ese lado. Man. Mm. Por eso Claro. estos proyectos no llegan a buen puerto. Mm. Pero puta, uno de los países más avanzados, por decirlo así, el primer mundo, son contados con la mano y creo que está metido Brasil y México, así como de Latinoamérica. Pero hay varios países primer mundistas que lo tienen, o sea, lo tienen ahí como ley. Sí, pues, de hecho acá igual en el 2012 está legalizada la eutanasia pasiva acá en Chile. ¿Cachai? Que Así que encontré una frase que es bacán que dice: la vida es un derecho, pero no una obligación. Es perfecta esa frase, weón. Porque todos tenemos derecho a la vida, pero no la estás vida. obligado a si no queréis seguir viviendo. ¿Me entendí? Y aplica para la gente que Sí, pueda bueno. estar sufriendo dolores grandes y no quiera seguir viviendo. En el caso en todo caso esto se vería más en el caso de la gente de tercera edad, porque hay gente joven que nace con enfermedades graves y cosas así, pero son el número es muy mínimo. Muy Pero, reducido. claro, queda para la mayoría de la gente de tercera edad, que generalmente en la tercera edad no empieza a presentar problemas de salud. Entonces, Mm. O igual, por ejemplo, eso de... lo otro que también hay que ver es que si los médicos están dispuestos a practicarla. ¿Me entendí? También. Porque pueden Sí. aprobar la ley y una familia y el enfermo quieran la eutanasia y el médico no quiera realizarla. No sé cómo Sí, será en ese caso. también. Pero- Sí, bueno, creo que con el aborto pasó algo parecido. Que, Sí, po. no sé, una niña quiere abortar y el médico por su ética dice que no. Claro, él no, sí, puede también- rechazarla. Creo que algo así parecido puede suceder Acá habría con el que, tema de la eutanasia. acá había que empezar a trabajar desde atrás, desde la educación médica, a empezar a Mm. inculcar de que hay casos así como esto que estamos planteando y que pueden ellos llegar a estar expuestos a algo así. Entonces, ¿me entendí? Mm. Tú que trabajáis, Sí, tú que trabajáis ahí en la salud, que sí, po. Claro, Ya, porque- uy, buena, me hiciste acordar porque tengo una anécdota fresquita. Po. ¿qué guay pasó? Con el tema, por ejemplo, de la eutanasia pasiva, pues, ¿cachai? Que, mira, mejor te la cuento y ahí me la caché. Bueno, ustedes saben que yo estuve en urgencia, pues, y en urgencia muchas veces, bueno, urgencia se ve de todo, ya uno está claro de eso, pero, por ejemplo, nos tocó una paciente que ya las tenía todas, ¿cachai? Era anciana, ¿cachai? Las tenía todas, crónica, toda la wea. Y intentamos reanimar, como cayó en paro, intentamos reanimarla, ya, ¿cómo se llama? Y llegó un punto en el que, por ejemplo, uno cae en paro, volver a caer en paro, ¿cachai? Sí, po. Y eso va generando un daño, eso va generando un daño, ¿cachai? Y mientras más largo me intenté recuperar del paro, hay daño, ¿cómo se llama? Orgánico cerebral, ¿cachai? Porque el cerebro no está oxigenado, un Sí. montón de... La cuestión es que esta señora llegó a un punto en el que, bueno, el médico me explicaba que cómo saber tú, por ejemplo, una paciente está ahí planchada, ¿cachai? Por decirlo así. ¿Cómo saber tú si hay muerte cerebral, por decirlo así? Entonces, porque de todo esto es lleno de un montón de fármacos, ¿cachai? Y este loco le pasaba una weá por el ojo. Un caso de confort, por decirlo así. Le hizo como un cachito y se lo pasó por el ojo. A ver si tenía Y el reflejo. ojo no se movía. Exactamente. Entonces, no necesariamente era como que la persona pudiera como hablar, por decirlo así, o mover las manos. Estaba como en estado vegetal. Esa es la clave. Que estar en estado vegetal. Ahora, ¿cómo sabes tú si de verdad hay daño cerebral así como
bueno, todo esto del tallo, que el cerebro se compone del cerebro, cerebelo y toda la weá. Entonces él le pasó el confort por el ojo. Entonces, uno de los reflejos principales del ojo, ¿cachai? Como de la naturaleza, por decirlo así, era mover el ojo, po. Y en este caso no lo movía. Entonces él dijo, no sé qué más, ya estamos diciendo, el daño ha sido más de lo que intentamos recuperar, así que no sé qué más, dijimos que no. ¿Cachai? Sí, po. Entonces, ahí yo quedé para el loli, po, porque la persona a lo mejor podía estar viva, pero a lo mejor y estaba peor que ¿cómo se llama? Que en estado vegetal. Entonces, que el médico tenga como esa empoderamiento, esta weá de decir, no, es que más, no, es que más, hasta aquí nomás, compadre, ¿cachai? Bien. Rígido. Es como, prácticamente es como, o sea, puta, va a sonar pero es como dejar morir. Bueno, la persona ya las tenía todas, ¿cachai? El pronóstico era muy malo en realidad. Y intentar revivirla o intentar recuperar lo que se puede era casi como un... Bueno, no quiero sonar mal, pero es como que era como un esfuerzo en vano, por decirlo así. Entonces, como complicado. Este tema es complicado. Ahí tenéis que tener como huevos para decidir el pronóstico del paciente, ¿cachai? Sí, pues, si vive o no, pues, si eso es al final. Exactamente, se vive o no. Ahora, ¿en qué calidad iba a quedar? Si la recuperábamos, por ejemplo, ¿en qué calidad iba a quedar? Sí, pues, de acuerdo a todo el daño que ya tuvo, seguramente no iba a quedar muy bien. Claro, exactamente, claro. Entonces, y ya venía con enfermedades de base, entonces igual... Claro, y ya tenía aparte que era de una edad avanzada, ¿cachai? Entonces, todo apuntaba de que según lo que vi el médico, ya según su estudio, qué sé yo, y todo, su ética, qué sé yo, era mejor no seguir, ¿no? Era mejor no seguir y dejar que ¿cómo se llama? O sea, no asistirla nomás, no asistirla nomás, claro. No intentar recuperar lo que ya está avanzado ya. Oye, cállate Pero dije, que estaba leyendo los comentarios de uno de los videos y un loco nos dijo que, que se cagó de la risa con la anécdota de los colegios, weón. Que es de Antofagasta, parece. Y estaba contando una weá de que habían duendes en la D95 y yo estaba cagado de la risa, weón, cuando dijo que se cagó de la risa con la weá de la pizza también, pues. No, la weá del gitano. Ah, ya, bueno. Bueno, tengo una anécdota, es que quería tirar otra anécdota, pero me da weá, ¿cachai? Porque dale nomás, maricón. Pero ¿estamos a cuánto? Ya pasó el día enamorado, ¿no? ¿Cuánto pasa el día enamorado? Esa weá el 14 de febrero. ¿Y en febrero? ¿Cuánto falta esa weá? Estamos como a mitad de año, febrero. No, falta caleta. Faltan como... ¿Falta caleta? Ah, ya pasó el día enamorado, pues, ¿no? Sí, pues faltan como 8 meses de nuevo. ¿Pero qué pasó? Bueno, la cuestión es que... Puta, es que tampoco lo quería tirar así como que así... Lo quería tirar así como... Con previa, ¿cachai? Como en la weá del colegio, porque estábamos hablando del colegio. Dale, y la tiré y pum, como estaban ya, la weá la contaré igual. Para relajar. Así. Para relajar un poco. Claro, no, sí está acuático ya. La weá es que... yo conocí una chiquilla. ¿Ya? Ya, era mucho mayor que yo, o sea, ni tanto, bueno, era mayor que yo, era gordita, ya, eso es una clave importante, era gordita. Ya, es el dato. Claro, es el dato clave, era gordita, ¿ya? ¿Ya? La cuestión es que esta niña estaba más enamorada que la mía, o sea, ¿cachai? Estaba muy, muy enganchada y yo no ya cómo sacármela, pugón. Ya. Yo no ya cómo sacármela, pugón. Vos querías un touch and go, ¿no? Eso, ya, yo quería, ¡pum! Y era, Listo. ¿cachai? Sí, y puta, yo le decía, claro, y esto yo se lo hablaba a un amigo y decía, así que mano, no tengo cómo sacármela de encima, man, puta, no había como, ¿qué mierda decirle, po? Y se acercaba el día enamorado. Me dijo, puta, man, me dijo, hazle una prueba de amor, po, ¿cachai? Y si no, y si dice que no, pum, la corta, y si no, entonces no va más y chao, listo. Listo, terminamos. Y yo, puta, yo me la caldeaba, yo decía, pero, puta, ¿qué igual le pediré? Porque si le pido la pasada, que es la clásica, ¿cachai? Tú, por ejemplo, ¿cuál es la clásica? La quinceañera. De la prueba de amor? La quinceañera. Claro, la quinceañera, un weón de 24, le dicen, dame una prueba de amor, se lo mandaba a guardar y era, es porque te ama. No, pues, si yo le pido esa weá, obviamente me decime que sí, pues, weón. Sí, pues. Y, puta, yo que igual le digo, puta, ya me la pensé y dije, ya, listo, esta voy a hacerla yo, chito. Llegó el día enamorado y ella me decía que qué iba a hacer, pues, ¿cachai? Y no hacer nada, me quedé en la casa, pues.
¿cachai? Y yo decía, no, pero ven. Yo me quedé en la casa y todos los buenos se iban a ir al balneario a ver cómo tiraban fuegos artificiales, a la paja. Ya yo fui a hablé con ella, pues, ¿cachai? Dije, Ya. oh, sí que quiero hablar contigo, ya. Y le hablé y le dije, como sacarle del 14 de febrero, que quería pedirle una prueba de amor. Y dijo, ¿en serio? ¿De verdad? Y dije, porque quiero ver qué onda, pues, ¿sabes? Si de verdad me quería y si no, creo que dejar hasta acá, ¿no? ¿Cachai? Y ella venía ya con un as en la mano, ¿no? Sí, po. Y me dijo, ya, ¿y qué es lo que...? Dijo, ya, ¿y qué es lo que tenés que hacer? ¿Qué me queréis Y le proponer? dije, claro, ¿cuál es la prueba de amor? Yo le dije, espera. Es que ya me la pensé y le dije, ella esperaba que yo le dijera, no, dame la pasada, ¿cachai? Y ella obviamente iba a decir que sí, po. Y yo le decía, no, ya tenés que fumar pasta. Ya, Le dije eso, güey. Y me quedo mirando, pues, weón. Ella no fuma ni cigarro, pues, imagínate. Me quedo mirando así como, oye, ¿es verdad lo que escucho? ¿No? Sí, tengo que fumar. Si de verdad mamá, tengo que fumar pasta, si no... O sea, le dije fumemos pasta. Yo no iba a fumar pasta, tengo weón. Lo comenté esta weón. Y... y dije, ya, fumemos pasta. Y no, man, y hice esa weá. No, ahí no la busqué más, pues, weón. No, weón. Me estáis weando que Muy fumo maldadoso, weón. me estáis weando que fumo pasta. Pero, hermano, la vida ahora está re flaca, weón. Te arrepentí, maricón. No, mentira, no, mentira. Oh, weón, muy bueno, weón. Ya. Oye, Pues hablando, entonces, pasemos al otro punto, por hermano. oye, Pasemos al otro punto, hablando ¿no? de lo mismo que tiene relación, vámonos con el segundo tema de la pauta, que hablamos ahora de la pena de muerte. Toma, conchito madre. La pena de muerte. ¿Qué sucede acá en Chile? A ver, acá en Chile no es legal, pero hay una weá que no sabe la gente. ¿Fue Que, legal? por ejemplo, ¿Fue no, legal? no, si fue legal, pero actualmente hay una weá activa que, por ejemplo, en caso de conflictos bélicos del país, si a ti te pillan como traicionando a la patria, Claro, ¡pum! exactamente. ¡Pum! Balazo. Y era Y era, como, que corra bala. como en la, ay, ¿cómo se llama esta weá del Pinochet? ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Cómo se llama? Cuando te fusilaban. Dictadura, eso, Sí, pues, weón. dictadura, como la dictadura, pues, weón. Que esa weá la gente no callaba, po. O sea, no calla la mayoría de la gente que en caso de conflicto bélico te puede matar un militar, po. Sí, pues. Si te pillan. Sí, es que, sí, pues, presionando sabotaje, espionaje, un montón de weas. Sí, ¿cachai? po. Entonces, ¿Qué opináis de la pena de fue muerte? brígido. Sí, weón, sí, yo, sí, totalmente. Ahora, otro caso de ética, weón. O sea, ¿qué cagada tenés que mandarte para que te maten, por decirlo así? Yo Vida propongo por dos, vida, por decir, ojo, diente por diente, yo propongo dos, po, weón. ¿cachai? Y de ahí no me salgo. Serían, Ya. en caso de corrupción, weón en el Estado o weones de empresas muy grandes que estén haciendo desfalco, weón, así. Ahí. Y a los violadores, po. En esos dos casos, y en Sí, esos dos ajá. casos nomás, hasta ahí, porque no lo he pensado más a fondo, pero serían esos mis dos causas de motivo de Mm. pena de muerte. ¿Y tú? ¿En qué caso lo aplicarías? Puta, no sé, ahí yo estoy en eso porque, por ejemplo, yo por mí haría esa cuestión del ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, si tú asesinas a alguien, tendría que ser asesinado, por eso, tendría pena de muerte. Pero que ahí se abre un montón de weas porque allá hay homicidio frustrado, o sea, homicidio segundo grado, bueno, un montón de weas, pues, femicidio, qué sé Por- yo. Porque, por ¿Cachai? ejemplo, Sí. ¿cómo Entonces, vaya a matar a un weón que intentó matar a alguien pero no logró matarlo? O sea, porque al final exactamente, el weón entonces, tenía la intención, pues, weón. Solamente que no lo llevó a cabo. mm. O por ejemplo, no sé, pues si asesinas a alguien por defenderte a ti mismo, ¿cachai? No Claro. por eso mismo te tienen que asesinar, pues. Entonces es complicado, es un tema muy complejo, ¿sí? Pero a primera vista, por ejemplo, no sé, un caso bien crudo, no sé, un chacal, por decirlo así, que mataba a niñas, ¿cachai? Y Sí, pues, pena de violaba a las muerte. niñas, pues, yo para mí ese weón, pena de muerte, pum, pegado a ese weón, ¿cachai? Sí, pues.
Acá, Revivamos hablé un poco de historia, por ejemplo, el Chacal de Nahuel Toro, ¿cachai ese weón, no? sí, he escuchado Ese esa fue historia. el último weón el último weón que estuvo de pena de muerte, po. El Sí. último weón condenado a pena de muerte. Oye, ¿y cuándo fue la última vez que Y se hizo la pena de muerte en Chile? No tenía ese dato. sí, creo que fue en el 65, en Ya, 1965, ¿ya? Y en el 2001 ya se sacó esa weá de la pena de muerte, ya se cambió ya, la ley y se cambió a cadena perpetua, que se le llama presidio perpetuo, ya, ¿ya? ya. Se cambió, en pena de muerte se cambió eso, y fue por este weón del Chacal del Nahuel Toro, po. Y lo que pasa es que fue acuático, porque por ejemplo, y ahí es donde generaba como otra discusión, po, en la sociedad. Lo que pasa es que este Juan del Chacal era un campesino culeado que no tenía ni un brillo, ¿cachai? No tenía educación, ¿cachai? Hacía Ya. puras cagas, no cachaba para dónde era la micro. Este weón empezó a matar y a violar, y qué sé yo, un montón de weón. Y este weón lo condenaron a años, ¿cachai? Y estuvo 32 meses en la cárcel, po. Y después lo condenaron ¿cómo se llama? A pena de muerte. Pero Ya, este weón durante los 32 meses empezó a cambiar, pues, ¿cachai? Se educó un montón de weas, ¿cachai? ya. Aprendió un oficio, un montón de weas. Entonces la gente después no quería que lo mataran, pues, porque dijeron, no, sé que más este weón cambió. Y en realidad no era así porque, bueno, y ahí hay un tema muy grande, ¿cachai? Pero se supone que el weón estaba Como que, arrepentido y quería cambiar, pues, como que se quería reivindicó, reintegrarse a la... reintegrarse, sí, po, esa weá. Exactamente, pues. Pero entonces ahí también cabe la duda de que, no sé, pues, a Jorge hizo la pinta para que no lo mataran, o no sé, pues, ¿cachai? O de verdad cambió, porque tenía todo ese antecedente, ¿cachai? No tenía educación, no cachaba dónde era la micro, era alcohólico, qué sé yo, un montón de weas, ¿cachai? Ya. Ya, pero es que, por ejemplo, esos no son motivos para no aplicar, si es que existiera la pena de muerte, no aplicarla porque el único motivo yo creo que podría como salvarte, entre comillas, sería que tuvierais problemas psicológicos, ¿cachai? Como Claro, que no lo estáis exactamente, sí. haciendo Y como mucha gente lo hace, dentro, pues, mucha gente lo hace, sí, pues. Por ejemplo, mucha gente lo hace. tú cachaste Se hacen pasar por locos para que le bajen ¿Cómo? ¿tú cachaste el caso de Ted Bundy? No. ¿Qué? Ted Bundy, hay una serie en Netflix que habla de las cintas de Ted Bundy. Y hay una película que la hace este Ya, buen del Zac Efron, donde interpreta este buen del Ted Bundy. Y el Ted Bundy, esto es en ya, Estados Unidos, fue en Estados Unidos. El loco mataba a puras mujeres, ya. puras mujeres. Y el loco como que tenía pinta toda la weá y el buen se arrancó 2 veces creo de la cárcel. Y el buen tenía tanta labia y como es que era atractivo para las minas, que las minas lo iban a ver a los juicios, pues. Las mujeres lo iban a ver, pues. Mm, Cuando el buen estaba más que comprobado de que había asesinado a mujeres, lo iban a ver y toda la weá. Y ese buen lo condenaron a pena de muerte. Y en el último caso, el loco no lo defendió un abogado. Se defendió él solo. Él era su propio abogado. Al final no logró eh, ¿Cómo salvarse? como salvarse de la pena de muerte. ¿Cachai? Estuvo a punto, pero pena de muerte nomás. Pues, mató no sé cuántas mujeres, como sobre 15 mujeres. No, más, weón. Sí, mató muchas mujeres. Mm. Sí, igual la mente de esos weones, yo creo que debe tener un tema, hay que tirarlo como tema. Esos weones, los chacales, que matan, pero cantidad de Pero gente, si weón. acá en Chile igual hubo un caso ahí en Alto Hospicio, pues, en Iquique, ¿cómo se llama? El chacal del hospicio. Sí, pues. Sí, pues, Sí, no sé, hay varios. Cualquier weón le pone un chacal del hospicio. Es un montón de weones, pues, un montón de weones. la otra vez Y que han matado. escuchaba el argumento que decían que eh, poner pena de muerte es como volver atrás, como retroceder en lo que hemos avanzado, ¿cachai? Como volver a la Edad Media, una wea así. Pero es que hay guanes No sé. es que hay Hay guanes weones que, que no tienen remedio. Yo creo que hay weones que no tienen remedio. no sé si en Corea o en China, no sé, un país de esos de Oriente donde hay pena de muerte para los políticos que los pillan Sí, pues, robando, en temas de corrupción, pena de muerte nomás, pues, bueno. Acá estarían todos los pues, buenos, weón. acá estarían todos los buenos, sí, pues, bueno. Más cocinado que la chucha.
Sí, po. Pero igual, por ejemplo, para disminuir la población Penal. como criminal, por decirlo así, la penal, yo igual lo haría, o sea, porque por ejemplo hay guanes que, no sé, pues tienen cadena perpetua, un montón de weas, y al final van a estar ahí puro weón, ¿no? Pues, Es que hay weones que, por ejemplo, puta, yo he visto estos programas culiados de la tele donde van a las cárceles, weá, y hay weones que han entrado como 5 veces. Como que salen, cumplen condena y no duran nada afuera y de nuevo para adentro. y voy a entrar. Y al Claro. final los weones encuentran una salida de la cárcel en el tema de que no tienen que pagar eh, un lugar para vivir, tienen comida, Claro. toda la weá, entonces los weones prefieren estar adentro, por eso se mandan cagadas y los weones están puro gastando recursos del Son Estado, recursos. pues, weón, claro. Pero no así a cualquier weón que cometáis un delito mínimo y pena de muerte, no, porque sabéis que la pena de muerte tiene que ser como No, oye, casos muy por un delito puntuales, grave, claro, gravísimo. delitos Muy graves, puntual, claro. pero el tema de la pena de muerte, tocáis temas morales, religiosos, Claro. éticos. No, sí, no, sí, ahí te tienes que agarrarte con varios hueones para sentenciar la pena de muerte, ¿no? Para volver a legislarla. No, sí, es complicado ese tema. Pero yo, por ejemplo, yo sí lo haría. Para eliminar la población, porque al final hay unas cárceles que están sobrepobladas y quizás no quieren meter más hueones porque no dan más abasto en realidad. Sí, pues, sí, es que pasa por eso a veces, pues, que muchos buenos que cometen delitos no pasa nada, pues, salen al tiro, no se van al preso, Claro. pero creo que pasa también por lo mismo, porque debe estar ya copado. Sí, po. Sí, en los mismos reportajes se ve que hay hueones que ya no. Son como 3, 5 hueones metidos en una celda, ¿no? Que se supone que es para dos. ¿Cachai? Bueno, durmiendo en el suelo. Sí, pues. O las cárceles que son las cárceles de Venezuela, de Colombia, igual, pues No, pero esa weá es tan. distinta, pues yo he visto weas de allá así como en video y No, esa weá en una pieza donde se supone que es un duermen, matadero. en una weá donde duermen como no sé, pues, deberían dormir 15 weones, hay como 50 weones metidos en la misma weá, Sí, pues, po. weones durmiendo como Mucho, entre el techo, Claro. y chucha, Hay una alfombra de hueones que uno tiene que pisar. weón, pero si es para Bueno, cagar, duermen ahí pues. mismo entre todos. Yo la otra vez estaba, Pero igual ¿cachai? está bueno porque así que saben cagar nomás los culiados. Sí, pues. Hoy tú te acordás de ese video de la reina del pollo, la reina del pollo Buenísimo. con arroz, así se llamaba, ¿no? La reina del pollo, la reina del pollo con arroz. Sí, pues. Para ¿Vos, algunos, vos que viste esa un weá? video Porque erótico. Para vos, mí, el de todos los días. vos que viste ese video, porque yo he escuchado nomás del video. ¿De qué weá trata ese video? Ya, sí, cuéntalo No, nomás, muy cuéntalo bueno, muy nomás. bueno. Mira, Viene lo de de una gay, cárcel, pues. Trata de una cárcel, pues, weón. sí, una cárcel, po. Había un weón que, si súper resumido, había un weón que era violador, pum, uno ya sabe, ya cuando los weones de la cárcel se pasan el dato, ¿cachai? No, va a entrar un día un violeta, ¿cachai? Va a entrar un violeta, pum. Entró el violeta y me dieron uno de estos desodorantes, ¿cachai? Lo metieron dentro de un condón y se lo tenía que meter adentro. Listo. Sin antes, obviamente vino otro weón, fue un negro y ya le hizo el forado ya, pues, ¿cachai? Ya. Como para que el desodorante llegara y entrara, ¿cachai? Y después se El puso como unos molde. calzones, una weá así, un molde, claro, se puso unas tetas falsas, weá, y se fue como al medio de la cancha de la cárcel, ¿Eh? y ahí tenía que agachar y sacarse el boss ahí. Ya. Pero y yo supe que después al weón le cortaron la cabeza, ¿no? ¿El mismo weón? Pues sí. No sé, Sí, pues sí, el yo mismo creo, yo weón. creo. No, pues sí, las cárceles de ahí son satánicas, pues, Pero weón, son si es el mismo video, pues si después se supone que a ese weón ¿Mismo video? lo ejecutan, le cortan la cabeza y después los weones se ponen a jugar como a la pelota con la cabeza del culiado ahí ¿A en la la pelota? cancha. Sí, pues. Sí, pues el mismo, weón. Ay, dije, No, ¿qué si haréis las vos? cárceles así como en la cárcel de Brasil, no, ahí Conchetumare. son bélicos. ¿Qué haréis vos si caís No, ahí preso? no hay. Te entregáis nomás. Tendréis eh, que ser la perra nomás, sí, pues si pues, te ponís choro, cagaste. no, sí, peor, pues te toca doble, por weón. Sí, pues weón. No, brígido. ¿Cachai que en Estados Unidos a los que están condenados a penas de muerte les daban esa weá de como de poder escoger su última como cena? Ah, su última cena, pues, sí. Pues, Un weón, arroz con pollo. cuático, weón. Si sabéis que, imagínate, estás Bueno, esperando en la celda culiada que te van a matar. Yo creo que no tenéis ni ganas de brígido. comer, pues, weón. No, estoy para el olio, ¿no?
¿Qué pedirías vos, Juan? ¿Qué, Mi última comida, eh, puta, un tu última cena, como Jesús? ¿Qué pedirías vos? un arroz con pollo. No, Un pediría KFC, ¿no? Ya, pues, bueno, ya, pues, legal. pediría ¿Qué pedirías vos? su papas fritas con pollo, ese pollo asado típico que venden en todos lados. Esa es mi comida La weá favorita, weón. maraca, la weá maraca que bebí. No, pero No caché sé, que yo lo, pediría así un... pero caché que los weones pedían weá así como, no sé, pues, weón, caviar de no sé Súper qué rara. chucha, caviar de no sé qué chucha, y los weones tenían que traerle la Con weá. langosta. Sí, pues weón, y los weones tenían que traerle la weá, si la weá fuera cara, da lo Mm. mismo. Tenían que Sí, pues, cumplirle ¿no? el deseo al culeado, pues weón. Si al fin y al cabo se lo iban a pitear, pues weón. No, yo sería más... Claro, no, yo sería más piparacho, pa, ¿qué weá querís? No, yo quiero sandía en invierno, y era, ¿cachai? ¿A dónde consiguió esa weá? Y era, en esa plaza, ¿no? Pues esa plaza de la muerte, pues, y Como, era... como la embarazada, weón, en invierno, Sandía en a invierno, las 12 de la weón. noche, se le ocurre pedir sandía, weón. Oye, no, por lo menos cuando yo tuve mis niños, que tenían antojo hielo, así que ahí toma, come la gallero, adelántate con la gallero. Sí, me ha Me salió costado. barato, el antojo. Claro, me salió barato el antojo, así que nada que decir, un 7 igual, un 7 horas. Oye, quería decirte que las penas de muerte serían, o sea, como lo más actualmente, como lo que se podría aplicar sería como una inyección letal nomás, pues, ¿no? Sí, bueno, claro, antiguamente en Chile lo que pasó en Chacal, por ejemplo, era el fusilamiento. Eran como 6 hueones de gendarmería y pum, le mandaban ahí, se vendaba el hueón, pues se vendaba y Sí, pues. así como los monitos, pues, se vendaba, se fumaba un cigarro y pa, balazo. Había, sí, Ahora pues, sí, eso, pues, como una ahora son como, inyección. se ocupan los fármacos, claro, se duermen, por decirlo así, porque Pero, weón, si lo mandan a dormir. pero antiguamente las penas de muerte eran cuáticas, pues, weón, te sentaban en una weá, una silla eléctrica. Sí, pues, Habían, brígida. Esa weá sí que es brígida. habían una weá que te inyectaban como un ácido culiado así, y te quemaba esa weá y Ahí para el Loli. la weá vernícola, pues, weón. No, Bueno, en sí, todo caso, weón. si es un culiado que hizo puras cagadas, da lo Se mismo, lo merece, pero. es lo mismo, Sí. Pero lo otro que leía yo, o escuchaba gente que decía, en el caso de un violador, la pena de muerte es un regalo para el weón, pues. Mm, Decían como que no, ese weón tiene que sufrir nomás, tiene que llegar hacerlo allá cagar, y pues, tienen que sufrir nomás, pues, weón. sí, pues, que se Pero cague de hambre. no, yo no soy tan cavernícola en ese caso y pena de muerte nomás hacer tiro. No, sí, pena de muerte, igual le haría la misma weá, pena de muerte Igual y que pasa no siga gastando recursos. pasa por un morbo esa weá también, pues. ¿Te acordás Claro, como que no. cuando cayeron presos los ecuatorianos esos que mataron a la señora? Ah, sí, pues, todos quieren que murieran, pues. Sí, pues no, pues, y cacháis que le estaban sacando la chucha ahí en la cárcel a los buenos y le estaban poniendo Sí, corriente. pues, le metían corriente, sí, pues, le metían corriente. Sí, Era un pues, peruano igual, pues parece que sí, estaba pues. metido. Y esa weá se vive en Brígida. las cárceles, pues, weón. Y salió en la tele, comentaron esa weá, y las dos locas que estaban en el matinal dijeron una weá así como a favor de Ah, lo que le sí, estaba pues, pasando y a favor. la echaron cagando. Y Cortada la, de cabeza. Sí, pues. la echaron Por ética, cagando. o sea, pero más que nada porque Pero, no representaba pero, la opinión del canal. sí, pues, weón. Pero, brígido. Eso respecto al tema de la pena de muerte, pues, bueno. Igual no abundamos muy a fondo, más que nada dimos como una opinión personal de la weá. Y ahora podríamos irnos con el último tema, para cerrar. Ya, este tema es bueno. Y este tema, voy a echar careta buena conspiranoico encima, trata sobre los antivacunas, weón. ¿Qué opináis de estos weones? Puta, a ver, yo sigo opinando en base a lo que sé. No me parece. Weón. Creo que no. Están como. Hay falta de información. Eso, hay falta de información. Hay mala información. Pero igual creo que hay falta de información de parte de las instituciones que ofrece en este caso ¿cómo se llama? Esta cobertura de inmunización, pues, el plan, el PNI que llaman, el PNE, no el PNI, que en este caso lo hace lo hace Pero- Chile, ¿Pero ¿cachai? tú cachaste cómo empezó todo este movimiento antivacunas? Sí, al final fue una hueá súper trucha, pues. Empezó, Fue una hueá empezó, súper-
destruya. Empezó por un británico, por un weón que hizo un supuesto estudio. El weón se Un supuesto estudio, claro. llama Andrew Wakefield. Y este weón habría supuestamente hecho un estudio donde lo que arrojaba el estudio era de que había de que algunas vacunas había una relación entre que las vacunas provocaban autismo. Cierto tipo de vacunas. Autismo, claro. Exacto. Entonces provocaban autismo y esa weá se empezó a difundir y empezó a tener adeptos, pues, gente que empezó a irse en contra de las vacunas. Y esta weá hasta el día de hoy es así, pues, o sea, hay movimientos. Sí, pues. Claro. Y hay casos súper relevantes que han pasado en Chile, pues. Un weón se llamaba Benjamín, creo que tenía 16 o algo así. Y el weón se fue a Brasil, pues, murió por fiebre amarilla. ¿Y por qué? Por no vacunarse. Por no vacunarse. Y eso fue un caso súper... Por no vacunarse, claro, y porque el weón era eso, que no creía las vacunas, y ahí él le dio fiebre amarilla. Que al fin y al cabo, y falleció. Al fin y al cabo, las vacunas, ¿qué es lo que hacen? Así como funcionan, para explicarlo, para que la gente... Yo creo que todos saben, pero lo que la vacuna hace es darte inmunidad a algún virus. Entonces, dentro de la vacuna va inoculado el patógeno, pero va modificado de una forma de que a ti no te puede hacer daño, va como dormido, por decirlo así. Entonces tu cuerpo genera anticuerpos hacia ese patógeno. Entonces si ese patógeno llega a entrar externamente por otra fuente, tú ya tenés los anticuerpos al patógeno. Claro, a la enfermedad. Es como más preparado. Exactamente. Claro, entonces eso es lo que eso es lo que hacen las vacunas. Sí, porque por ejemplo la gente, sobre todo con el tema de la influenza, ¿cachai? Mucha gente dice, no, yo me la doy porque me resfrío, me hace peor. Sí. Y es como se llama, es como parte de eso, porque al final te están como inyectando, por decirlo así, el agente, y sí, todo eso es un proceso natural, por decirlo así. Pero si de hecho... anticuerpos. Pero si de hecho... Esa es la gracia, de hecho, dentro del efecto secundario, ellos lo dicen, que te puede provocar un dolor en el brazo o te puede dar fiebre. Claro, y eso es un proceso natural, ¿cachai? Porque el cuerpo está haciendo su pega, por decirlo así. Sí, pues. Aparte, gracias a las vacunas, se han erradicado enfermedades que antes estaban acá, pues, como por ejemplo la viruela. La viruela se erradicó completamente. Ya no existe, pues, o sea... Y si es que llegan a haber patógenos de viruela, están encerrados en algún laboratorio donde tengan todos los patógenos que existen, pero así, en la población ya no existe la viruela. Y hay otras enfermedades que ya están casi erradicadas en un 95%, de lo que es todo el globo terráqueo, que sería la polio, el sarampión y la rúbeda. Que son enfermedades que ya están casi extintas. Y por lo mismo no se han extinguido o no se han erradicado completamente porque hay gente que no se ha vacunado. Y a esa gente que no se ha vacunado es porque que son tan mínimas se propaga esos patógenos. O por otros factores que pueden ser de repente por pobreza. Que las vacunas a esos lugares. Sí, de hecho, hablándose de la cobertura, mira, un estudio decía que, de hecho de la OMS, será que al menos Chile tiene uno de los planes de inmunización más amplios, ¿ya? En general ya y ponen una buena cobertura. Por ejemplo, donde está erradicado el problema, por ejemplo, tiene una cobertura de las primeras dosis, porque hay vacunas que tienen varias dosis, ¿cachai? El refuerzo y etcétera. Sí. Y la primera dosis, del plan de cobertura de vacuna, casi un 99%, ¿cachai? Y después la segunda dosis 95%. Es decir, como que la gente como que no sé si no, bueno, ahí qué sé yo, qué pasará, ¿cachai? No sé si no confía, qué sé yo, pero bueno. Y en las que son vacunas de cuarta dosis o refuerzo, hay una baja del 88%. Bueno, igual es un alto, pero igual ese porcentaje, ¿cachai? Es de gente que no se vacuna, pues, ¿cachai? Y esa gente son los factores o los vectores a que se propague la enfermedad. Pues. Sí, pues sí, de hecho en Europa y en Estados Unidos, cuando han habido brotes de estas enfermedades que supuestamente están erradicadas, se han hecho estudios y coincidentemente los lugares donde se provocan estos brotes es gente antivacunada, donde están ellos afectados son gente antivacunada. Claro. Entonces esa weá no es coincidencia, sí, Ahora tú callaste hace años atrás cuando salió, no sé, las noticias de que en Reddit empezaron a aparecer caletas de cabros chicos
comentar, porque esa weá es como un blog pues, donde tú comentáis weá y generáis como temas de debate. Empezaron a salir caletas de cabros chicos que estaban comentando de que podían hacer si es que ellos no estaban vacunados, o que si sus hermanos no estaban vacunados porque sus papás eran antivacunas, etcétera, etcétera. Y empezaron a aparecer caletas de cabros que los papás eran así, pues, que no lo habían vacunado. Y se generó una media controversia por esa weá, pues. De hecho, hubo un caso de que porque hay una vacuna obligatoria, que, por ejemplo, tú para retirar la leche te piden la vacuna. Sí, Para hacerte el control universal no te piden la vacuna. Ya, pues hubo un caso, lo había leído, pero no lo tengo acá anotado, y salía que los papás no se negaron, ¿cachai? Se negaron, porque las primeras vacunas siempre son los primeros meses de vida. Y los papás se negaron a vacunar. ¿Y qué hizo la justicia? Ya no me acuerdo qué institución, pero puso como una protección hacia el niño, ¿cachai? Porque el niño no es como, bueno, no tiene la capacidad de decidir si él quiere o no quiere, o si él cree que es bueno o no cree que es bueno, ¿cachai? Entonces, y ahí se generó actualmente no hay una ley como que diga, no, es que tenéis que obligadamente, obviamente, o vaya a la cárcel, ya, sino que son como artículos, pero no está como bien difuminado, o sea, no está nada conciso en que diga, no sé qué más tú, ¿cachai? Entonces, igual encuentro que hay que ir como meter como carta al asunto en ese tema, porque al menos yo, por el lado de vista de salud, encuentro que es súper importante el tema de la vacuna, porque es súper importante que se cumpla. ¿Cachai? Que esta weá ha agarrado más fuerza hoy en día por todo lo que está pasando, por el tema del... Bueno, no puedo nombrar la weá porque están vetando casi todos los videos que nombran al bicho el que está actualmente, el 19. Pero claro, por lo que está pasando hoy en día, esto ha agarrado más fuerza el tema del movimiento antivacuna. Entonces es peligroso, porque la otra vez, bueno, en la entrevista del capítulo anterior, donde yo entrevistaba a Guillermo Wood, yo les decía que hay temas que, por ejemplo, se pueden debatir, como por ejemplo el tema que proponía él, por la hipótesis del terraplanismo. Le decía yo, al fin y al cabo, no le hace daño a nadie, pues. Pero, por ejemplo, estos temas son delicados, pues. Y que gente que no sepa, llega a esta información, puede llevarla a cometer un error donde pueda no vacunar a su hijo y se puedan morir sus hijos, pues. Entonces son temas más complicados que lo que hablábamos, lo que me decía él de los temas de la censura, pues yo le decía, es que hay temas como por ejemplo este de las vacunas que son necesarios que se censuren, pues, porque pueden poner en peligro la vida de otra persona. Claro, que la hagan cambiar de pensar. Y por eso también yo te decía que falta igual de información de las instituciones, porque ellos te dicen, no, vacúnate, pero no te dice, no sé, por ejemplo, alguien que yo te llego y te inyecto algo, tú no sabes si es suero, si es, porque no, hay mucha parte de información ahí, un placebo. Es un placebo, claro, exactamente, puede ser porque es mierda, ¿cachai? Entonces, ni siquiera te muestra una etiqueta, ¿cachai? Ni siquiera te dicen, mira, está la etiqueta, está rotulada, ¿cachai? Entonces, creo que igual hay falta de información en eso, que te expliquen de qué ingrediente está compuesto, qué sé yo, un montón de weas. Lo que sí yo haría... ¿Qué laboratorio viene? Pura weas, ¿cachai? Lo que sí yo haría es que todas las vacunas que lleguen al país sean testeadas acá mismo por laboratorios chilenos para ver qué compuestos traen, para como corroborar de lo que llega es lo que te están diciendo, ¿cachai? Pero esa weá no se hace. También. Pero yendo por el mismo tema, las vacunas son necesarias, y tienen que vacunarse. Ya yéndome por el mismo tema, ya he estado leyendo que ya están en prueba en fase de humanos contra la vacuna que van a sacar para esta weá que está pasando. Varios países están en fase 3, hay otros que ya están en humanos y hay otros que ya la tienen lista, solamente tienen que empezar a fabricarla. Claro. Tienen que empezar a fabricarla en cantidades industriales para su población y después empezar a venderla. Por ejemplo, acá tengo anotado algunos de los... Tenemos a China, que la vacuna se llama CoronaVac. Y esta vacuna ocupa el principio como clásico de las vacunas, de inocularte el patógeno, pero como dormido, para que tu cuerpo genere anticuerpos. En Oxford tenemos la Shadow X1 Nicov 19. Esa está en fase 3, todavía no está en fase no está en prueba número. Y la base de este virus está hecha a base de un adenovirus que está debilitado, y este adenovirus contagiaba a los chimpancés.
Entonces está hecha a base de un adenovirus, esta vacuna. Y la otra que está como ya un poquito más avanzada es en Estados Unidos, que se llama ARNM 1273. Y esta vacuna consiste en haber codificado el virus. Es como, así como explicarlo para que se entienda, es como pescar el virus y extraerle la información del virus, y después inocularla en una vacuna. Entonces no estaría entrando el virus en tu cuerpo, pero sí la información del virus, y estás engañando a tus defensas para que generen anticuerpos hacia ese virus. Pero el virus no está en la sangre, entonces ante un futuro contagio ya están los anticuerpos del virus, ¿me entendí? Porque entró la información en un comienzo que no era el virus, pero sí era la información decodificada del virus. Y son como las 3 vacunas que están actualmente como más avanzadas en temas de... Yo lo que creo es que se va a convertir en como en una vacuna más, por decir, del calendario de vacunas. Yo creo que va, así como la papera, creo que en el 2014 la papera ya se convirtió como en una vacuna, algo así, yo no estoy bien seguro. Sí, pues. Pero yo creo que se va a convertir como una enfermedad más, en realidad, una enfermedad más, y que dentro del calendario de vacunas hasta podía erradicarla, ¿cachai? Sí, pues. Por ejemplo, es que al final es una enfermedad respiratoria, pues. Entonces yo creo que llegó para quedarse, pues. No se va a extinguir tan rápido como el resfrío. Llegó para quedarse, claro. Sí. Entonces... Exactamente, claro. Pero eso, respecto al tema de las vacunas, tienen que vacunarse, cabros culiados, y no andar weando como los weón antivacunas. Y pensar que todas las weas son conspiraciones. Pues. Yo no quería... Sí, por ejemplo, el tema de los antivacunas, que, bueno, como tú me decías en el principio, decían que estaba relacionado con el autismo. Y, por ejemplo, yo estuve como investigando un poco acerca de esta weá, y busqué como la receta, por decir, de las vacunas en general, ¿ya? Y, por ejemplo, ya, por nombrarte los ingredientes principales, decirte yo, por ejemplo, sale de aluminio, formaldehído, proteína de huevo, antibióticos, gelatina, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí salían como las preguntas como las que más resaltan entre los que son antivacunas, por ejemplo, que decía que las vacunas contienen anticongelantes. Y esto fue una pregunta que se generó porque lo que pasa es que las vacunas contienen una hueá que se llama, o sea, no es que las contengan en sí, ¿ya? Contienen, ¿cómo se llama? Etilenglicol, ¿ya? Y los anticongelantes se fabrican con esto, pero no es que sea su principal fuente, sino que es como un ingrediente para generar etilenglicol. Anticongelante, perdón. Y el etilenglicol también está presente en crema y la pasta de dientes, ¿ya? Para que no se crea que es como algo tóxico, ¿ya? Y esto se utiliza para inactivar algunos virus. Una vez que ya estén inactivados, se quita eso, ¿cachai? Ya. Y puede que esté también, ¿cómo se llama? Queden residuos, pero es tan leve que no es como tóxico, por decirlo. Ya. Y lo otro que les decía, la más fanática, o sea, la más principal es el tema del mercurio, ¿no? Que las vacunas que contienen mercurio, y eso es lo que puede generar el tema de autismo. Yo estuve investigando acá en el 2001, en un artículo que ¿cómo se llama? En el 14 de diciembre de 2016, la American Academy of Pediatrics como que desmintió eso, ¿cachai? Y bueno, en el 2001 se eliminó el timerosal, que también es este compuesto que también se nombra harto, ¿cachai? Y el timerosal es un componente a base de mercurio, pero no es que contenga mercurio en sí, po. Y el mercurio que contiene no es que contenga mercurio como el de los termómetros de mercurio, ¿cachai? Sí. Sino que contiene etilmercurio, ¿cachai? Que es un compuesto que es un derivado, ¿cachai? Sí. Ya, y se utiliza para fabricar las vacunas, y después se utiliza como residuo, ya se elimina. Ya, que a diferencia, y donde se generó como esta confusión, el etilmercurio suena igual que el metilmercurio, ¿cachai? Solamente cambia una palabra, una letra, perdón, ¿cachai? Etilmercurio no es dañino y el metilmercurio sí es dañino, ¿ya? Y ahí es donde se generó la controversia, por decirlo así, como no, esto contiene mercurio, y en realidad no es así, ¿cachai? Y ahí es donde se genera la confusión, pues. Y aparte en el 2001 ya no se utiliza esto como conservante, porque es utilizado como conservante, y en el 2001 ya se eliminó. Se utilizan otro tipo de conservantes, como las sales de aluminio, y el formaldehído también. Es que los weones también dicen, no, es que las farmacias ganan caleta de millones de pesos, pero es que es obvio, pues, weón, si al fin y al cabo tenéis que ver esta weá como un negocio también, pues, weón. Y ellos no están dispuestos a perder plata, negocio, quieren ganar plata, ¿cachai?
Y más aún van a ganar más plata las farmacéuticas que fabrique y que llegue primero con la vacuna de lo que está pasando ahora, porque es oferta y demanda, pues. ¿Me entendí? Exactamente, claro. Después, obviamente, van a bajar los costos a futuro porque van a empezar a hacer vacunas. Va a salir más vacunas, pues. Claro, de lo mismo, pero no sé, pues, va a haber, claro, de lo mismo, otra fórmula. Claro, va a haber más competencia. Exactamente, Sí, va a haber más competencia y va a tener que bajar el sí, precio, por decirlo así, pues. Pero eso es lo que pasa con el tema de las farmacias, pues. Y el tema de las vacunas, bueno, no todo es conspiración y esa weá es un tema serio, weón. Lo bueno es que sean antivacunas. Lo bueno es que sean antivacunas, deberían firmar algún papel culiado en caso de que las necesiten. Tengan así el papel que diga, no, usted es antivacuna, así que cagó no. Listo, tapita. Hasta atrás. Y eso con respecto a las vacunas, pues bueno, ya. Así como ya, pues. Llegamos al final de este capítulo, de esta entrega, el capítulo 6. Y puta, ¿algo que decirle a los auditores, a los cabros culiados que escuchen esta weá? Bueno, nada, como ustedes saben, un placer estar aquí en cada capítulo. Ustedes saben cómo nos pueden apoyar, dándole un like, comentando todos los temas que hemos propuesto. No pedimos plata como otros canales culiados de YouTube no, que piden plata, weá. Pongan like y compartirse la weá gratis. Y comentar, pues, más que nada comentar, porque queremos escuchar, sí, más que nada esto por ustedes. Y queremos saber su opinión de ustedes, qué piensan de la. Al fin y al cabo, igual sacamos temas en base a lo que nos digan ustedes, pues. O sea, claro, lo que propongan ustedes, nosotros vemos si lo tiramos como tema y lo ponemos. ¿Ya? Y eso sería la entrega. Y que haya ese feedback entre ustedes y nosotros, ¿cachai? Sí, pues. Ya, me voy a despedir nomás. Nos estamos despidiendo en esta entrega de Insert Coin, capítulo 6. Y eso sería el capítulo de hoy. Ya cabros culiados, cuídense, vacúnense y no sean tan conspiranoicos. Y no fumen pasta. Ya, cabros. Fumar pasta se la muere de su vida. Ya, cabros, chao. Chao, cuídense y chao. Y no se olviden seguir a la gente de Retro Jack Store. Lo mejor en juegos y consolas retro. Retro Jack Store. En Antofagasta y se hacen envíos a todo Chile. Síganlos en Instagram y en Facebook.